Un padre desesperado busca esperanza para su hija paralizada después de que la medicina la diera por perdida. En el parque, una niña misteriosa toca a la pequeña y revela un bloqueo de energía que nadie había visto. Ese gesto despierta lo imposible y da inicio a una curación que la ciencia no puede explicar. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El sol de la tarde del sábado derramaba su luz dorada sobre el Parque del Retiro, en Madrid, pero para Rodrigo Méndez aquella luminosidad parecía cruel, casi burlona. Empujaba despacio la silla de ruedas donde su hija Isabel permanecía inmóvil, la mirada perdida en las copas de los árboles, sin demostrar ningún interés por el movimiento a su alrededor. Niños corrían por el césped, padres jugaban a la pelota con sus hijos, parejas caminaban de la mano. Era un cuadro de normalidad que dolía como una cuchilla afilada en el pecho de Rodrigo. 3 meses, 90 días desde que Isabel se había despertado quejándose de un dolor en las piernas y en cuestión de horas simplemente dejó de andar. 3 meses desde que la vida de aquella familia entera se puso patas arriba. 3 meses de análisis, resonancias, tomografías, consultas con los mejores especialistas que Madrid tenía para ofrecer. Y nada. Ninguna respuesta definitiva, ninguna solución, ninguna luz al final del túnel. Beatriz, su esposa, era una neuróloga respetada en el Hospital Universitario La Paz. Había dedicado 15 años de su carrera a estudiar el sistema nervioso humano, sus complejidades, sus fragilidades. Conocía cada artículo publicado sobre enfermedades neuromusculares, cada protocolo experimental, cada posibilidad terapéutica. Pero cuando se trataba de su propia hija, todo aquel conocimiento parecía insuficiente, impotente ante el misterio que se había instalado en el cuerpecito frágil de Isabel. 23 especialistas. Beatriz había consultado a 23 de los mejores neurólogos pediátricos del país. Algunos hablaban de mielitis transversa atípica, otros de un síndrome autoinmune raro, había quien sospechaba de una degeneración neural idiopática, pero todos, absolutamente todos, habían llegado a la misma conclusión devastadora. No había tratamiento efectivo. Las lesiones neurológicas eran irreversibles. Isabel, a sus 4 años, probablemente nunca más volvería a andar. Rodrigo se detuvo cerca de un pequeño estanque donde los patos nadaban tranquilamente. Se arrodilló junto a la silla y tomó la manita fría de su hija. Isabel giró su carita hacia él y en aquellos ojos castaños que antes brillaban con travesura y alegría, Rodrigo vio solo un vacío que le partía el alma. Ella ya no lloraba, ya no preguntaba cuándo volvería a jugar. Había una resignación en aquella mirada infantil que era antinatural, perturbadora. La niña que antes era un torbellino de energía, que pasaba el día entero saltando, bailando, cantando, jugando al escondite por las habitaciones de la casa, ahora permanecía quieta, apática, como si una parte esencial de su ser se hubiera borrado junto con la capacidad de mover las piernas. Beatriz intentaba mantener la esperanza, se sumergía en estudios día y noche, hacía contactos internacionales, investigaba tratamientos experimentales en otros países. Pero Rodrigo veía en los ojos de su esposa la misma desesperación que lo consumía por dentro. Era por eso que él había insistido en aquel paseo. Beatriz estaba trabajando en el hospital, inmersa en otra maratón de investigaciones, y Rodrigo decidió sacar a Isabel de casa, llevarla a tomar un poco de aire fresco. Quizás ver a otros niños jugando despertaría algo en ella, un deseo, una chispa de voluntad. Pero hasta ahora, la niña solo observaba todo con aquella expresión distante, como si estuviera separada del mundo por una pared invisible. Fue entonces cuando Rodrigo la vio por primera vez. Una niña pequeña, de entre 8 y 10 años, descalza, con un vestido sencillo y raído de un tono azul desvaído. El pelo oscuro recogido en una coleta mal hecha, la piel morena quemada por el sol. Estaba parada bajo un árbol frondoso, observando a Isabel con una intensidad que llamó la atención de Rodrigo.
No era una mirada de curiosidad común. Había algo allí, una profundidad, una madurez que no encajaba con la edad aparente de aquella niña. La niña empezó a caminar hacia ellos. Rodrigo sintió un instinto protector inmediato y se colocó al lado de la silla de Isabel, preparado para alejar cualquier acercamiento inoportuno. Madrid era una ciudad enorme, y el parque, a pesar de ser un lugar relativamente seguro, aún así exigía vigilancia. Pero había algo en la forma en que aquella niña se acercaba, una serenidad casi sobrenatural en sus movimientos que hizo dudar a Rodrigo. Se detuvo a 2 metros de distancia y fijó sus ojos oscuros directamente en los de Rodrigo. Eran ojos antiguos, pensó él. Extraño pensar eso de una niña, pero no había otra palabra para describirlo. Ojos que parecían haber visto y comprendido cosas que iban mucho más allá de su corta edad. «Buenas tardes», dijo la niña, su voz suave pero firme. «¿Puedo acercarme a su hija?» Rodrigo parpadeó, sorprendido por la formalidad y la educación de aquel acercamiento. Generalmente los niños de la calle que circulaban por el parque venían pidiendo dinero, comida, algo por el estilo. Pero aquella niña no había pedido nada. Solo había solicitado permiso para acercarse. «¿Por qué?», preguntó Rodrigo todavía cauteloso. «Porque puedo ayudarla», respondió la niña con una simplicidad que sonó casi desconcertante. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. ¿Cuántas veces, en los últimos 3 meses, él y Beatriz habían oído promesas vacías? Personas bien intencionadas, sugiriendo tratamientos milagrosos, terapias alternativas, rezos, remedios caseros. Todo eso mientras 23 especialistas, médicos con décadas de experiencia y conocimiento científico, afirmaban que no había nada que hacer. Y allí estaba una niña descalza, probablemente residente de algún albergue o viviendo en las calles, diciendo que podía ayudar. «Mira, pequeña», comenzó Rodrigo, tratando de ser amable. «Mi hija está enferma, pero ya está siendo tratada por médicos muy buenos. Gracias por tu preocupación, pero no necesitamos ayuda». La niña no se movió. Continuó mirándolo con aquella expresión serena, casi compasiva, como si comprendiera perfectamente su incredulidad y no se ofendiera por ella. Entonces desvió la mirada hacia Isabel y dio 2 pasos adelante, despacio, respetuosa. «Se llama Isabel», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación suave. Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso lo había oído llamar a su hija antes? Debía ser eso, pensó, tratando de encontrar una explicación racional. «¿Y tú?», preguntó Rodrigo, sin saber muy bien por qué. «Marina», respondió la niña. «Marina Santos». Marina se arrodilló en el césped junto a la silla de ruedas, quedando a la altura de Isabel. La niña en la silla giró ligeramente la cabeza y por primera vez en semanas Rodrigo vio un destello de algo en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Interés? No podía definirlo, pero era diferente de aquella apatía constante. «Hola, Isabel», dijo Marina con dulzura. «Tienes una energía atrapada aquí, ¿sabes?». Señaló delicadamente las piernas de la niña más pequeña. «Es como si hubiera una puerta cerrada dentro de tu cuerpo, y la fuerza que debería pasar no consigue llegar a donde necesita». Rodrigo iba a protestar, a decir que aquello era absurdo, que no era más que una conversación de niños, pero algo lo hizo callar. Quizás fue la expresión de Isabel, que por primera vez en mucho tiempo parecía realmente presente, realmente prestando atención a algo. O quizás fue la propia Marina, con aquella calma inquebrantable, aquella certeza tranquila que emanaba de ella. Marina extendió la mano y la posó suavemente sobre el bracito de Isabel. No fue un toque invasivo o brusco. Fue ligero, casi reverente, como si estuviera sintiendo algo más allá del contacto físico. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y entonces murmuró algo tan bajo que Rodrigo no pudo entender. Cuando Marina abrió los ojos de nuevo, había lágrimas en ellos. No de tristeza exactamente, sino de algo que parecía ser empatía profunda,
como si pudiera sentir el dolor y la frustración encerrados dentro de aquel cuerpecito paralizado. «Mi abuela me enseñó», dijo Marina mirando ahora a Rodrigo. Era santiguadora, curandera. Vivía en el interior de Extremadura, en un pueblecito de las Urdes. Cuando yo era muy pequeña, me llevaba al monte, me mostraba las plantas, las hierbas, me enseñaba a sentir la energía de las personas. Decía que algunas personas nacen con el don de percibir dónde la vida está atrapada, dónde necesita ser liberada. Ella tenía ese don, y yo también lo tengo. Rodrigo tragó saliva. Una parte de él quería reírse de aquella situación absurda. Una niña descalza en medio del Parque del Retiro hablando de energía y curación. Pero otra parte, una parte profunda y desesperada, quería creer. Quería aferrarse a cualquier posibilidad, por más improbable que fuera. «¿Tu abuela está aquí en Madrid?», preguntó Rodrigo, intentando entender mejor la situación. Marina negó con la cabeza, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Se fue hace 6 meses. Yo vine a vivir aquí después, a un albergue en Vallecas, pero lo que me enseñó se quedó aquí dentro». Se tocó el pecho. «Y lo sé en el fondo de mi alma que puedo ayudar a Isabel». Rodrigo miró a su hija, y luego de 1906, vuelta a Marina. «¿Qué harías exactamente?». Marina sonrió por primera vez, una sonrisa tímida pero genuina. «Primero, necesito entender mejor dónde está el bloqueo. Es como si el cuerpo de Isabel hubiera olvidado el camino, ¿sabes? Los nervios, las conexiones, todo está confuso. Voy a usar toques suaves, algunas hierbas que conozco. Voy a hacer estímulos con olores, sonidos, texturas. Mi abuela lo llamaba despertar los caminos. La medicina de los médicos mira con máquinas y medicamentos, pero lo que yo hago es diferente. Yo despierto lo que está dormido». No había arrogancia en sus palabras, solo una confianza tranquila, casi infantil en su simplicidad. Rodrigo se pasó la mano por el pelo, sintiéndose perdido. Beatriz jamás aprobaría esto. Era una mujer de ciencia, de evidencias, de protocolos. ¿Cómo iba a llegar a casa y decir que una niña de la calle se había ofrecido a curar a Isabel con hierbas y toques místicos? Pero entonces miró de nuevo a Isabel y vio que su hija estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Por primera vez en 3 meses, Isabel estaba sonriendo. «Está bien», se oyó decir Rodrigo casi sin creer sus propias palabras. «Puedes intentarlo, pero solo un poco, y si Isabel siente cualquier molestia, paramos inmediatamente». Marina asintió con seriedad, como si estuviera recibiendo una responsabilidad sagrada. Se alejó brevemente y fue hasta un parterre cercano, donde recogió algunas hojas que Rodrigo no supo identificar. Volvió, estrujó las hojas entre los dedos hasta liberar un aroma fresco y ligeramente dulzón, y lo pasó delicadamente por las muñecas de Isabel. «Esto ayuda a despertar los sentidos», explicó Marina con suavidad. «Ahora voy a hacer unos toques muy ligeros, y tú me vas a decir si sientes algo». «Vale, Isabel». Isabel asintió levemente, sus ojos fijos en Marina, con una intensidad que Rodrigo no había visto en meses. Marina comenzó entonces una serie de toques delicados, empezando por los hombros de Isabel, bajando por los brazos, siempre con movimientos circulares lentos y rítmicos. Murmuraba cosas en voz baja, palabras que Rodrigo no comprendía, quizás rezos, quizás solo una conversación silenciosa consigo misma. Cuando Marina tocó la palma de la mano de Isabel, presionando ligeramente el centro, algo sucedió. El dedo meñique de Isabel tembló. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero estaba allí. Rodrigo sintió el corazón disparársele en el pecho. «¿Has visto eso?», exclamó, agachándose junto a la silla. «Isa, has movido el dedito». Isabel miró su propia mano, sorprendida, y luego a Marina. La niña curandera sonrió, una sonrisa llena de ternura y esperanza. «¿Ves? Hay vida ahí dentro. Solo necesita un empujoncito para despertar». Rodrigo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos.
Durante 3 meses, Isabel no había movido un solo músculo por debajo de la cintura, y allí, con un simple toque de aquella niña extraña y mística, había movimiento. Quizás era coincidencia, quizás un espasmo involuntario, pero a Rodrigo no le importaba. Era la primera señal de esperanza en tanto tiempo que estaba dispuesto a aferrarse a ella con todas sus fuerzas. «Marina», dijo con la voz embargada de emoción, «puedes seguir viniendo. Puedes intentar ayudar a mi hija». Marina lo miró con aquellos ojos profundos y antiguos. «Me gustaría mucho, pero vivo lejos en el albergue de Vallecas. Es difícil venir hasta aquí todos los días». Rodrigo no dudó. «Yo te recogeré todos los días, si es necesario. O puedes quedarte en nuestra casa, durante el día, mientras haces el tratamiento. Hablaré con mi esposa, se lo explicaré, haré que lo entienda. Por favor, Marina, por favor, ayuda a mi hija». Marina se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera sopesando algo mucho más grande que la simple logística del transporte. Entonces asintió lentamente. «La ayudaré», dijo con simplicidad, «porque Isabel lo necesita, y porque siento que es lo que mi abuela querría que hiciera». Rodrigo sacó el móvil con manos temblorosas y anotó la dirección del albergue donde vivía Marina. Acordaron que iría a buscarla al día siguiente, domingo, y que empezarían el tratamiento de verdad. Marina se quedó unos minutos más hablando en voz baja con Isabel, contándole historias sobre su abuela, sobre las plantas que conocía, sobre los pajaritos que visitaban el albergue todas las mañanas. E Isabel escuchaba, atenta, presente, viva. Cuando finalmente se despidieron y Rodrigo empujó la silla de vuelta hacia el aparcamiento, sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Cómo le iba a explicar aquello a Beatriz? ¿Cómo la iba a convencer para que permitiera que una niña de la calle, por muy dulce y especial que pareciera, tratara a su hija con métodos que no tenían ninguna validación científica? Pero cuando miró a Isabel y vio que todavía sostenía entre los dedos una de las hojas que Marina había recogido, oliéndola con curiosidad y una pequeña sonrisa en los labios, Rodrigo supo que haría lo que fuera necesario. Porque si había una oportunidad, aunque fuera infinitesimal, de que aquella niña misteriosa pudiera traer de vuelta a su hija, no la iba a desperdiciar. La noche en casa fue tensa. Beatriz llegó del hospital exhausta, con aquella mirada cansada de quien ha pasado todo el día dividida entre atender a pacientes e investigar obsesivamente sobre la condición de su propia hija. Rodrigo esperó a que se duchara, cenara y se acomodara en el sofá del salón antes de contarle lo del encuentro en el parque. Como era de esperar, la reacción inicial fue de incredulidad total. Beatriz lo miró como si Rodrigo hubiera perdido completamente el juicio. ¿Hablas en serio? ¿Una niña de la calle, Rodrigo? ¿Una niña que no conoces de nada, que apareció de la nada? ¿Y tú simplemente te has creído que puede curar a nuestra hija con hierbas y toques místicos? Movió el dedo. «Beatriz», dijo Rodrigo, su voz firme pero amable. Por primera vez en 3 meses, nuestra hija movió un dedo. Y más que eso, estaba presente. Estaba sonriendo. No la has visto, Bea. Has estado tan sumergida en las investigaciones que no te has dado cuenta de lo apagada que está Isabel, lo distante. Hoy ha vuelto. Aunque fuera por unos minutos, ha vuelto. Beatriz cerró los ojos, respirando hondo, claramente intentando controlar la frustración. Rodrigo conocía esa postura. Era la neuróloga intentando imponerse sobre la madre desesperada. «Rodrigo, lo que describes podría haber sido un espasmo muscular involuntario. Ocurre en casos de lesión neural. No significa nada. Y en cuanto al comportamiento de Isabel, es normal que reaccione de formas diferentes a estímulos nuevos. Pero eso no valida un tratamiento alternativo sin ninguna base científica». «¿Y si funciona?», replicó Rodrigo acercándose a su esposa. «¿Y si esta niña realmente tiene un don, sea lo que sea que eso signifique?» «Bea, 23 especialistas dijeron que no hay nada que hacer». «23. Incluyéndote a ti, que eres una de las mejores neurólogas que conozco».
Si la medicina tradicional no tiene respuestas, ¿por qué no podemos intentar algo diferente? Porque puede ser peligroso, respondió Beatriz, pero su voz había perdido parte de su firmeza. Porque no sabemos nada de esa niña, de lo que va a hacer. ¿Cómo puedo, como médica, permitir que mi hija sea expuesta a algo sin control, sin supervisión adecuada? Entonces supervísalo, dijo Rodrigo, tomando las manos de su esposa. Ven mañana cuando vaya a buscar a Marina. Conócela, habla con ella, mira lo que hace. Y si en algún momento crees que está mal, que puede hacerle daño a Isabel, paramos. Pero por favor, Bea, dame esta oportunidad. Dale esta oportunidad a nuestra hija. Beatriz apretó las manos de su marido con fuerza, y Rodrigo vio lágrimas formarse en aquellos ojos que intentaban con tanto ahínco ser fuertes, tan científicos, tan racionales. Pero detrás de la médica había una madre destrozada, desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su niña. «Está bien», susurró finalmente, «pero con condiciones. Estaré presente en todas las sesiones, lo documentaré todo, y a la menor señal de empeoramiento o malestar de Isabel se acabó. ¿Está claro?» «Clarísimo», asintió Rodrigo abrazando a su esposa con alivio. El domingo por la mañana, Rodrigo y Beatriz fueron juntos al albergue en Vallecas. Era un edificio sencillo, pero limpio y bien cuidado, administrado por monjas que dedicaban sus vidas a cuidar de niños en situación de vulnerabilidad. La hermana Lucía, la responsable, los recibió con sorpresa cuando pidieron hablar con Marina. «Marina es una niña especial», dijo la monja con cariño, «muy callada, muy madura para su edad. Ha pasado por cosas difíciles, pero tiene un corazón de oro. Si quieren ayudarla de alguna forma, se lo agradecemos mucho». Rodrigo explicó brevemente la situación y la hermana Lucía se sorprendió, pero no se mostró incrédula. «La abuela de Marina era conocida en la región donde vivían», dijo. «Mucha gente buscaba a doña Juana para que los santiguara, para pedirle consejos sobre tés y remedios naturales. Cuando la señora falleció, un pariente lejano trajo a Marina aquí, pero nunca se adaptó bien a la gran ciudad. Se pasaba horas sola en el pequeño jardín del albergue, cuidando las plantas, hablando con ellas. Cuando Marina apareció, con el mismo vestido azul raído de ayer, pero con el pelo trenzado con esmero, sonrió tímidamente a Rodrigo y miró con cautela a Beatriz. «Esta es mi esposa, Beatriz», la presentó Rodrigo. «Es médica, neuróloga, y va a seguir el tratamiento de Isabel». Marina asintió con seriedad. «Lo entiendo. La señora quiere asegurarse de que no le haré daño a su hija. Es lo correcto. Yo también lo haría si fuera madre». Beatriz parpadeó, claramente no esperaba aquella madurez. «¿Cuántos años tienes, Marina?» 9, casi 10, respondió la niña. «Pero mi abuela decía que la edad no tiene nada que ver con la sabiduría. Hay gente mayor que nunca ha aprendido nada, y hay niños que nacen entendiendo el mundo». Durante el camino de vuelta al apartamento en el barrio de Salamanca, Marina permaneció en silencio en el asiento trasero del coche, mirando por la ventanilla las bulliciosas calles de Madrid. Rodrigo se daba cuenta de que Beatriz observaba a la niña por el retrovisor, intentando descifrar a aquella extraña criatura que había irrumpido en sus vidas de forma tan inesperada. En casa, Isabel estaba en el salón, sentada en su silla adaptada, viendo dibujos en la televisión con aquella expresión ausente de siempre. Pero cuando vio entrar a Marina, su carita se iluminó. «Marina, ¿has venido?» Marina corrió hacia ella y le tomó las manos con delicadeza. «Prometí que vendría, y yo siempre cumplo mis promesas. Hoy vamos a empezar el trabajo de verdad, ¿vale? A veces será agotador, pero tú eres fuerte, sé que lo eres». Beatriz observaba todo con los brazos cruzados, su postura aún defensiva, pero Rodrigo notó que algo en su expresión había cambiado. Quizás fue la reacción de Isabel, la alegría genuina en los ojos de su hija. O quizás fue la propia Marina, con aquella seriedad tranquila que inspiraba una confianza inexplicable. «Muy bien, Marina», dijo Beatriz con voz profesional. «Explícame exactamente qué pretendes hacer». Marina se giró hacia ella con respeto. «Voy a empezar por los sentidos. Olores, texturas, sonidos, sabores. Voy a ayudar al cuerpo de Isabel a recordar».
porque no es que no pueda andar, es que su cuerpo ha olvidado cómo enviar el mensaje correcto. Es como si los caminos estuvieran llenos de piedras, y yo voy a ayudar a quitar esas piedras una por una. Usaré algunas hierbas para hacer masajes, haré presión en puntos específicos del cuerpo, contaré historias, cantaré. Mi abuela decía que la curación es una conversación entre el curandero y el cuerpo de la persona, y yo estoy aquí para tener esa conversación con el cuerpo de Isabel. ¿Qué tipo de hierbas?, preguntó Beatriz, su instinto médico en alerta. Romero, menta, árnica, caléndula, algunas otras que conozco. Nada que haga daño, solo cosas que ayudan a relajar, a estimular la circulación, a despertar la piel. Puedo mostrárselas si quiere. Beatriz dudó y luego asintió. Sí, quiero ver todo lo que vas a usar. Y así comenzó un viaje que nadie en aquella casa podría haber imaginado. En los días siguientes, Marina se convirtió en una presencia constante en el apartamento de los Méndez. Rodrigo iba a buscarla todas las mañanas al albergue, y ella se quedaba con Isabel hasta el final de la tarde, cuando él la llevaba de vuelta. Las sesiones eran largas, intensas, llenas de momentos de silencio contemplativo, intercalados con conversaciones suaves, cantinelas que Marina había aprendido de su abuela, historias sobre plantas y animales, sobre el cielo y la tierra. Marina trajo del albergue un cuadernillo raído donde anotaba, con una caligrafía infantil pero cuidadosa, recetas de tés, descripciones de plantas, pequeños dibujos. Era el cuaderno que su abuela había empezado y que ella ahora continuaba, preservando aquel conocimiento ancestral que amenazaba con perderse en el tiempo. Beatriz, inicialmente escéptica, comenzó a observar cambios sutiles pero innegables. Los reflejos de Isabel mejoraron. La sensibilidad al tacto aumentó. Pequeños espasmos musculares que antes eran aleatorios comenzaron a mostrar un patrón, una respuesta a los estímulos de Marina. Documentaba todo meticulosamente, anotaba cada reacción, cada progreso, por pequeño que fuera. Y cuanto más documentaba, más se veía confrontada con algo que su formación científica no podía explicar. Aquella niña, sin ningún entrenamiento formal, estaba haciendo algo que 23 especialistas habían dicho que era imposible. Estaba trayendo a Isabel de vuelta. Habían pasado 3 semanas desde aquel primer encuentro en el parque y la casa de los Méndez tenía una energía diferente. Ya no era aquel silencio pesado y sofocante que había dominado los últimos meses, aquella atmósfera de hospital y desesperación. Ahora había vida, movimiento, sonidos de risas infantiles resonando por los pasillos. Marina se había convertido en parte de la vida cotidiana de la familia, llegando todas las mañanas a las 8 y quedándose hasta el final de la tarde, dedicada por completo a Isabel. Las sesiones seguían un ritual que Marina había desarrollado con una sabiduría que parecía venir de algún lugar mucho más allá de sus 9 años. Empezaba siempre con aromas. Traía pequeños saquitos de tela con diferentes hierbas, lavanda para calmar, romero para estimular, menta para despertar. Pasaba las hojas machacadas por las muñecas de Isabel, en la nuca, detrás de las orejas. Decía que los olores eran como puertas a la memoria del cuerpo, que ayudaban a crear nuevos caminos cuando los antiguos estaban bloqueados. Luego venían los toques. Marina trabajaba metódicamente, empezando siempre por los pies de Isabel, esos piececitos que habían olvidado cómo moverse. Presionaba puntos específicos con una precisión impresionante, movimientos circulares suaves pero firmes, siguiendo líneas invisibles que decía sentir bajo la piel. Le explicaba a Beatriz, que observaba todo con atención científica, que estaba siguiendo los meridianos de energía, un concepto que la neuróloga conocía de la medicina tradicional china, pero al que nunca había dado mucha importancia. Lo más fascinante, sin embargo, eran las historias. Marina tenía un repertorio infinito de cuentos que su abuela le había enseñado, historias sobre plantas que curaban, sobre animales que enseñaban lecciones de vida, sobre ríos que se llevaban el dolor y montañas que guardaban secretos de curación.
Mientras contaba, sus manos nunca dejaban de trabajar, masajeando, presionando, estimulando. E Isabel escuchaba cada palabra con una atención que parecía hipnótica, sus ojitos brillando con una intensidad que no existía antes. Beatriz lo documentaba todo en un cuaderno grueso. Anotaba horarios, técnicas utilizadas, reacciones observadas. Como científica, necesitaba datos, evidencias tangibles. Y las evidencias estaban apareciendo, lenta pero consistentemente. En la primera semana, Isabel había recuperado la sensibilidad total en los pies. Podía sentir cuando Marina le tocaba los dedos, cuando le pasaba diferentes texturas por la planta de los pies. En la segunda semana, comenzaron a aparecer pequeños movimientos voluntarios. Nada dramático todavía, pero innegable. Los dedos de los pies se movían cuando se lo pedía. Había una contracción muscular en los tobillos. Ahora, en la tercera semana, Isabel conseguía flexionar ligeramente las rodillas. Eran movimientos pequeños, costaban un esfuerzo visible, dejaban a la niña exhausta, pero estaban ahí. Rodrigo lloraba cada vez que lo veía. No podía evitarlo. 3 meses de parálisis completa, 3 meses de especialistas diciendo que era imposible, y allí estaba su hija, lenta, milagrosamente, volviendo. Marina nunca se jactaba de los resultados. Al contrario, mantenía una humildad serena, diciendo siempre que no era ella quien curaba, sino el propio cuerpo de Isabel que estaba recordando, redescubriendo sus caminos. Ella era solo una facilitadora, decía, alguien que conversaba con el cuerpo y lo ayudaba a encontrar el rumbo de vuelta. La relación entre Marina e Isabel se había profundizado de una forma hermosa y conmovedora. Conversaban sobre todo. Marina le contaba sobre su vida en el albergue, sobre los otros niños que vivían allí, sobre cuánto extrañaba a su abuela y el campo de Extremadura. Isabel, por su parte, hablaba del colegio, de las amigas que no veía desde que se puso enferma, de los dibujos que le gustaba ver y los libros que su madre le leía antes de dormir. Era una amistad improbable pero profunda, nacida de una necesidad mutua. Isabel necesitaba esperanza, alguien que creyera en ella sin pena ni condescendencia. Marina necesitaba un propósito, sentir que el conocimiento que su abuela le había transmitido no era en vano, que tenía valor y podía marcar la diferencia. Juntas se completaban de una manera que trascendía la lógica. Beatriz, observando aquella conexión, sentía que algo se transformaba dentro de ella. Como médica, todavía luchaba por aceptar que estaba presenciando algo que su formación no podía explicar, pero como madre, no podía negar que Marina había traído a su hija de vuelta no solo físicamente, sino emocionalmente. La niña apática y distante había desaparecido. En su lugar estaba una Isabel implicada, esperanzada, luchando activamente por su recuperación. Fue una tarde de jueves cuando todo empezó a complicarse. Beatriz estaba en el hospital, en su consulta, cuando el doctor Eduardo Mendoza, jefe del departamento de neurología y su superior directo, entró sin llamar. Era un hombre de 60 años, de pelo canoso impecablemente peinado, con una postura siempre autoritaria. Uno de los neurólogos más respetados de Madrid, autor de diversos artículos científicos, ponente internacional. «Beatriz, tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta tras de sí con una seriedad que hizo que se le encogiera el estómago. «Doctor Mendoza, claro, siéntese, por favor». No se sentó. Se quedó de pie con los brazos cruzados, con aquella expresión de desaprobación que Beatriz conocía bien de las reuniones donde no se habían seguido los protocolos. «Ha llegado a mi conocimiento una información preocupante sobre su hija», comenzó, su voz controlada pero claramente irritada. «Isabel, ¿correcto?» Beatriz sintió que se le helaba la sangre en las venas. «Sí, mi hija. He sabido que está permitiendo que una niña sin ninguna formación médica, una niña de la calle, trate a su hija con métodos no probados. ¿Es verdad?» Beatriz respiró hondo. Había esperado que este momento llegara, pero no tan pronto. «¿Quién se lo ha contado? Eso no importa. Lo que importa es que, como médica de este hospital,
como neuróloga con una reputación establecida, está validando prácticas pseudocientíficas. ¿Tiene idea de lo que eso representa? ¿Del mensaje que envía a pacientes y colegas? Doctor Mendoza, con todo el respeto, dijo Beatriz, intentando mantener la voz firme, mi hija llevaba 3 meses con parálisis completa. 23 especialistas, incluido usted, afirmaron que no había tratamiento efectivo. Y ahora, después de 3 semanas con Marina, está recuperando movimientos. Movimientos voluntarios, medibles, documentados. Eduardo hizo un sonido de desdén. Recuperación espontánea. Ocurre en casos raros de lesión neural. Usted lo sabe, Beatriz. No tiene nada que ver con hierbas y toques místicos de una niña. Es pura coincidencia temporal. ¿Y si no lo es?, replicó Beatriz, sintiendo un coraje que no sabía que tenía. ¿Y si hay algo más allá de lo que nuestra medicina actual puede explicar? ¿Y si estamos limitando nuestras posibilidades al rechazar cualquier cosa que no encaje perfectamente en nuestros protocolos? El rostro de Eduardo se enrojeció. Esto es extremadamente decepcionante viniendo de usted. Esperaba que tuviera más sentido crítico, más compromiso con la ciencia. Pero seré claro, si continúa con este tratamiento no convencional, especialmente involucrando a una menor no acompañada, llevaré este caso al Colegio de Médicos. Podría representar una violación ética y su puesto en este hospital podría estar en riesgo. ¿Me está entendiendo? Beatriz sintió que el mundo se le venía encima. Su carrera, 15 años de dedicación, todo amenazado. Pero cuando pensó en Isabel, en los progresos que estaba viendo, en la alegría que volvía a los ojos de su hija, supo lo que tenía que responder. Entiendo perfectamente, doctor Mendoza, y siento mucho que lo vea así, pero no voy a detener el tratamiento de mi hija. Está mejorando y eso es todo lo que me importa como madre. Si eso significa problemas para mi carrera, entonces que así sea. Eduardo la miró fijamente por un largo momento, claramente sorprendido por la firmeza de su voz. Entonces negó con la cabeza con desaprobación. Se arrepentirá de esta elección, Beatriz. Se arrepentirá cuando se dé cuenta de que comprometió su credibilidad por un caso de recuperación espontánea que se habría atribuido nada más que al curso natural de la enfermedad. Salió dando un portazo, dejando a Beatriz sola en su consulta, temblando. Cogió el teléfono y llamó a Rodrigo, se lo contó todo. Él escuchó en silencio, y luego dijo con la voz llena de determinación: si lo lleva al Colegio de Médicos, si amenaza tu carrera, sacamos a Isabel del hospital. La tratamos en casa, contratamos fisioterapeutas, montamos una estructura propia. No vamos a dejar que nadie interrumpa la recuperación de nuestra hija. Aquella noche, Rodrigo y Beatriz hablaron durante horas. Discutieron posibilidades, riesgos, consecuencias, y tomaron una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, cuando Marina llegó para la sesión diaria, los encontró a los dos esperando en el salón con expresiones serias. «Marina, tenemos que hablar contigo», dijo Rodrigo señalando el sofá. «Por favor, siéntate». La niña obedeció, sus grandes ojos mostrando preocupación. «¿He hecho algo mal?» «No, nada de eso», se apresuró a decir Beatriz. «Al contrario, has hecho algo increíble por Isabel, pero han surgido complicaciones. En el hospital donde trabajo, mi jefe se ha enterado del tratamiento y está amenazando con llevar el caso al Colegio de Médicos. Cree que estoy siendo irresponsable». Marina bajó la mirada y Rodrigo vio la tristeza cruzar su rostro. «Lo entiendo. La gente siempre tuvo miedo de lo que hacía mi abuela también. Lo llamaban brujería, charlatanería. Puedo dejar de venir si eso les va a causar problemas». «No», dijo Isabel de repente, su voz aguda pero firme. Estaba sentada en su silla adaptada en el salón. Lo había oído todo. «No quiero que Marina pare. Me está ayudando. Estoy mejorando. Por favor, mamá, papá, no la echéis». Rodrigo se arrodilló junto a su hija tomando sus manitas. «Nadie va a echar a Marina, mi amor. Estábamos pensando en algo diferente, algo más grande». «¿Más grande cómo?», preguntó Marina con cautela. Beatriz se inclinó hacia adelante. «Marina,
Queremos sacar a Isabel de la supervisión del hospital y montar un centro de rehabilitación aquí en casa. Vamos a contratar fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas si es necesario. Tendremos todo el equipo adecuado instalado y queremos que seas parte integral del equipo, no solo visitando unas horas al día, sino viviendo aquí con nosotros, como parte de la familia. El silencio que siguió fue profundo. Marina los miró a los tres, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Quieren que viva aquí? ¿Con ustedes? Si tú quieres, dijo Rodrigo amablemente. Hablaremos con la hermana Lucía. Haremos todo correctamente, legalmente. Tendrías tu propia habitación. Seguirías estudiando, teniendo tu vida. Pero también serías parte de la recuperación de Isabel, usando tus dones, tu conocimiento. ¿Qué te parece? Marina no respondió con palabras. Simplemente se levantó y abrazó a Beatriz con una fuerza que la sorprendió. Lloró en aquel abrazo. Sollozos de una niña que había perdido tanto, que vivía en un albergue sin pertenecer verdaderamente a nadie, que llevaba un conocimiento precioso, pero era vista con desconfianza por la mayoría de la gente. Y allí, en aquella casa, en aquella familia, no solo estaba siendo aceptada, sino valorada. Estaba siendo llamada parte de la familia. Isabel desde su silla también lloraba y extendía los bracitos. Marina corrió hacia ella y las dos se abrazaron. Esas dos niñas tan diferentes pero tan conectadas por una necesidad y un afecto mutuos. Los días siguientes fueron de un movimiento intenso. Rodrigo y Beatriz hablaron con la hermana Lucía, explicaron la situación. La monja, aunque triste por perder a Marina, reconoció que aquello era lo mejor para la niña. Se encargaron de toda la documentación necesaria, estableciendo una tutela temporal que permitiría a Marina vivir con la familia legalmente. Contrataron a 2 fisioterapeutas excelentes, una terapeuta ocupacional, compraron equipos de rehabilitación, transformaron una de las habitaciones de invitados en una sala de terapia completa. Marina obtuvo la habitación al lado de la de Isabel. Era pequeña pero acogedora, con una cama nueva, un armario que Beatriz llenó de ropa, un escritorio donde podría estudiar. Cuando lo vio todo por primera vez, Marina se quedó parada en la puerta, sin poder creerlo. Era la primera habitación que tenía solo para ella desde que se fue de la casa de su abuela. La primera noche que Marina durmió allí, Isabel le pidió que viniera a hacerle compañía antes de dormir. Las dos se quedaron conversando en la oscuridad, susurrando como hacen los niños en las fiestas de 1900, pijama, y fue entonces cuando Isabel dijo algo que conmovió profundamente a Marina. «Sabes que ahora eres mi hermana, ¿verdad? No de sangre, sino de alma. Mi mamá y mi papá te quieren, y yo también te quiero. Tú me trajiste de vuelta, Marina. No solo las piernas, sino todo. Me trajiste de vuelta». Marina lloró silenciosamente en la oscuridad, sosteniendo la mano de Isabel. «Yo también te quiero, Isa, y te prometo que seguiré ayudándote hasta que corras, saltes, bailes, hasta que hagas todo lo que hacías antes». «¿Crees que lo conseguiremos?», preguntó Isabel con esa vulnerabilidad que a veces todavía aparecía. «Sé que lo conseguiremos», respondió Marina con convicción, «porque tu cuerpo está luchando. Lo siento todos los días, y cuando el cuerpo lucha junto con el corazón, nada puede detenerlo. Con Marina viviendo en la casa y el equipo de rehabilitación montado, el progreso de Isabel se aceleró de forma notable». Los fisioterapeutas, inicialmente escépticos ante la presencia de Marina, rápidamente reconocieron que había algo especial en el trabajo de la niña. Tenía una intuición sobre el cuerpo de Isabel que iba más allá de su conocimiento técnico. Podía identificar puntos de tensión, bloqueos, incluso antes de que aparecieran en los exámenes, y cuando combinaba sus técnicas ancestrales con los ejercicios fisioterapéuticos modernos, los resultados eran impresionantes. Julia, una de las fisioterapeutas, una mujer de 40 años con 20 de experiencia en el área, le confió a Beatriz después de 2 semanas. «No sé explicarlo, pero esta niña tiene un don verdadero. Siente cosas que nuestros aparatos tardan en detectar.
Tengo que admitir que al principio era escéptica, pero ahora estoy aprendiendo de ella. Estoy anotando sus técnicas, intentando entender la lógica que hay detrás. Es como si tuviera acceso a un conocimiento muy antiguo que la medicina moderna ha olvidado. Beatriz escuchaba esto y sentía que su mundo científico se expandía de formas que nunca imaginó posibles. Empezó a investigar sobre medicina tradicional, sobre prácticas ancestrales de curación en todo el mundo. Descubrió estudios serios sobre acupresión, sobre la conexión mente-cuerpo, sobre cómo el toque terapéutico podía influir en procesos neurológicos. No eran estudios definitivos, la ciencia todavía estaba en pañales en esas áreas, pero había algo allí, algo real, medible, aunque aún no se comprendiera del todo. Mientras tanto, en el hospital, la situación de Beatriz se complicaba. El doctor Eduardo Mendoza había llevado el caso al colegio de médicos, como había amenazado. Alegaba que Beatriz estaba poniendo a su hija en riesgo al permitir tratamientos no convencionales, que estaba dando un mal ejemplo como médica, que podría influir en otros padres para que buscaran alternativas peligrosas. Beatriz tuvo que comparecer en una audiencia en el colegio. Llevó toda su documentación, gráficos mostrando el progreso de Isabel, informes de los fisioterapeutas que atestiguaban la mejora. Se defendió con una pasión que sorprendió a todos, argumentando que como médica tenía el deber de explorar todas las posibilidades terapéuticas, especialmente cuando los métodos convencionales habían fallado. El colegio decidió que, aunque desaprobaban los métodos no convencionales, no había evidencia de negligencia o mala conducta, ya que la niña estaba bajo supervisión profesional constante y presentaba mejoras documentadas. Beatriz fue absuelta de cualquier acusación formal, pero recibió una advertencia. El doctor Eduardo, insatisfecho con el resultado, le hizo la vida difícil en el hospital. Comentarios sarcásticos, exclusión de reuniones importantes, miradas de desaprobación constantes. Fue una noche particularmente difícil, después de un día especialmente pesado en el hospital, cuando Beatriz llegó a casa y encontró una escena que la hizo detenerse en la puerta de la sala de terapia. Isabel estaba de pie. No firmemente, necesitaba el apoyo de las barras paralelas instaladas en la sala. Sus piernecitas temblaban con el esfuerzo, pero estaba de pie y daba pasos. 1, 2, 3 pasos tambaleantes, pero deliberados. Marina estaba a su lado, sosteniendo ligeramente una de sus manos, no para sostenerla, sino para darle confianza. Julia, la fisioterapeuta, estaba al otro lado, lista para apoyarla si era necesario, y Rodrigo lo filmaba todo con el móvil, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Esto fue 5 semanas después del primer encuentro en el parque. 5 semanas desde que Isabel estaba completamente paralizada. Y allí estaba dando pasos. Los médicos habían dicho que era imposible. Eduardo Mendoza lo había llamado coincidencia, pero no había nada de coincidente en aquello. Era trabajo duro, dedicación, amor, conocimiento tradicional unido a la ciencia moderna. Era un milagro construido ladrillo a ladrillo, paso a paso, toque a toque. Beatriz sintió que le flaqueaban las rodillas y se apoyó en el marco de la puerta. Marina la vio y le sonrió, esa sonrisa serena y sabia que no encajaba con una niña de 9 años. «Mira, mamá», dijo Isabel, su voz llena de orgullo y alegría. Estoy andando de verdad». Beatriz entró en la sala, se arrodilló en el suelo, e Isabel, con enorme esfuerzo y determinación, dio 3 pasos más hasta alcanzarla. Cuando llegó a los brazos de su madre, las dos se derrumbaron en sollozos, abrazadas, agradeciendo en silencio por aquel momento que parecía imposible hacía tan poco tiempo. Marina observaba la escena con lágrimas en los ojos, pero también con una profunda satisfacción. Podía sentir la presencia de su abuela allí, como si la mujer sabia que le había enseñado todo estuviera de alguna forma presente, testificando, aprobando. «Lo has hecho bien, abuela», murmuró Marina en voz baja. «He enseñado como tú enseñaste, y ha funcionado, está funcionando». Aquella noche, después de que Isabel se durmiera exhausta pero feliz,
Rodrigo y Beatriz se sentaron en la terraza de su apartamento, mirando las luces de Madrid esparcidas como estrellas terrestres. Hablaron sobre el futuro, sobre posibilidades, y fue allí donde nació una idea que cambiaría no solo sus vidas, sino la vida de cientos de otras familias. ¿Y si no guardáramos esto solo para nosotros?, dijo Rodrigo pensativo. ¿Y si creáramos un lugar donde otros niños pudieran tener lo que Isabel ha tenido? Un centro que uniera la medicina tradicional con el conocimiento ancestral, que no rechazara ni uno ni otro, sino que combinara lo mejor de ambos mundos. Beatriz miró a su marido y en sus ojos vio la misma determinación que sentía crecer en sí misma. Un centro integrativo, dijo lentamente probando las palabras, con médicos, fisioterapeutas, pero también con practicantes de saberes tradicionales. Un lugar donde Marina pudiera enseñar lo que sabe, donde su conocimiento fuera valorado y estudiado, no rechazado como superstición. Exacto, asintió Rodrigo animándose. Podríamos ayudar a otras familias que están desesperadas como lo estábamos nosotros. Niños con condiciones neurológicas, motoras, de los que la medicina tradicional se ha rendido. Darles la misma oportunidad que le dimos a Isabel. Los dos se quedaron en silencio por un momento, el peso y la magnitud de aquella idea instalándose. Sería un desafío enorme. Exigiría recursos, planificación, enfrentarse a los prejuicios de la comunidad médica, pero también sería revolucionario. Sería un puente entre dos mundos que rara vez se comunicaban. Vamos a hacerlo, dijo Beatriz finalmente, su voz firme. Vamos a crear ese centro. Y vamos a demostrar que la tradición y la ciencia no tienen por qué ser enemigas. Pueden ser aliadas en la lucha por la curación. Rodrigo tomó la mano de su esposa y la apretó con fuerza. A partir de mañana, empezamos a planificar. Vamos a hacerlo realidad. Por Isabel, por Marina y por todos los niños que lo necesitan. Y así, en aquella noche estrellada en Madrid, nació el sueño que se convertiría en realidad. Un sueño de curación, de integración, de respeto por el conocimiento en todas sus formas. Un sueño que dos niñas, una paralizada y otra curandera, habían plantado sin saberlo, y que ahora crecería para convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. 6 meses después de aquella noche en la terraza, el sueño comenzaba a tomar forma concreta. Rodrigo había encontrado un inmueble perfecto en Malasaña, una casa antigua de 3 plantas que antes funcionaba como colegio privado. Tenía salas amplias, un jardín espacioso en la parte trasera, buena ventilación e iluminación natural. El lugar ideal para transformar en un centro de rehabilitación integrativa. Con sus ahorros, un préstamo bancario y la venta de un apartamento que tenían como inversión, consiguieron hacer la compra e iniciar las reformas. Beatriz, mientras tanto, había tomado una decisión que sorprendió a todos, incluida a sí misma. Pidió la excedencia en el Hospital Universitario La Paz. No fue una elección fácil. Eran 15 años de carrera construida con dedicación y sacrificio. Pero después del episodio con el doctor Eduardo Mendoza, después de ver cómo la comunidad médica tradicional reaccionaba con hostilidad a lo que consideraban pseudociencia, se dio cuenta de que no podría seguir trabajando en ese ambiente. Su visión de la medicina se había expandido, transformado. Ya no podía fingir que no creía en lo que estaba viendo con sus propios ojos. La noticia de su marcha causó revuelo en el hospital. Algunos colegas la buscaron intentando disuadirla, diciendo que estaba tirando por la borda una carrera brillante. Otros, pocos pero significativos, confesaron en privado que admiraban su valentía, que también tenían dudas sobre la rigidez de la medicina convencional, pero no tenían el arrojo para cuestionar el sistema. Una de esas personas fue la doctora Cristina Almeida, una endocrinóloga de 45 años que había trabajado con Beatriz en algunos casos. Buscó a Beatriz en su último día en el hospital, la llevó a tomar un café y le hizo una propuesta inesperada. «Beatriz, he seguido el caso de tu hija de lejos», dijo Cristina removiendo el azúcar en su café. «Y confieso
que me ha fascinado, no solo por la recuperación, que es notable, sino por tu valentía al seguir un camino diferente. He oído que vais a abrir un centro integrativo, ¿es verdad? Sí, confirmó Beatriz. Estamos en las reformas finales. La idea es unir la medicina tradicional con prácticas alternativas de eficacia probada. Acupuntura, fitoterapia, trabajos corporales basados en conocimiento ancestral, todo documentado, estudiado, hecho con seriedad. Cristina asintió pensativamente. Me gustaría formar parte de eso. Sé que parece una locura. Tengo una carrera estable aquí, pero estoy cansada, Beatriz. Cansada de tratar a los pacientes solo con medicamentos, de ignorar los aspectos nutricionales, emocionales, energéticos de la salud. Me gustaría trabajar de una forma más holística, más humana. ¿Tendríais un hueco para una endocrinóloga con ganas de aprender cosas nuevas? Beatriz sintió una oleada de emoción. Aquella era una validación importante. Cristina era respetada, competente, reconocida. Tenerla en el equipo daría credibilidad al centro. Claro que tenemos un hueco. Necesitamos médicos de varias especialidades, gente dispuesta a trabajar de forma integrada. Serías muy bienvenida. Y así el equipo se fue formando. Además de Beatriz y Cristina, consiguieron reclutar a un ortopeda pediátrico llamado Fernando Rivera, que llevaba años estudiando medicina china en su tiempo libre. 2 fisioterapeutas excelentes, Julia, que ya trabajaba con Isabel, y Patricia, especializada en terapia acuática. Un terapeuta ocupacional, 3 enfermeros, una nutricionista que también era especialista en plantas medicinales y 2 psicólogos con formación en enfoques integrativos. Pero el corazón del centro, todos lo sabían, era Marina. Ahora con 10 años, la niña había crecido no solo en edad, sino en sabiduría y confianza. Continuaba con aquella serenidad que la caracterizaba, pero ahora hablaba con más firmeza sobre su conocimiento. Beatriz la había matriculado en un buen colegio privado, donde Marina destacaba principalmente en ciencias naturales y biología. La niña devoraba libros sobre anatomía, fisiología, botánica. Quería entender científicamente lo que hacía intuitivamente. Por la noche, después de las clases y del trabajo en el centro, Marina estudiaba el cuaderno de su abuela, aquellas páginas amarillentas con recetas manuscritas, dibujos de plantas, anotaciones sobre puntos de energía en el cuerpo. Empezó a pasarlo todo a limpio en un nuevo cuaderno, más organizado, añadiendo sus propias observaciones, sus aprendizajes. Estaba creando un puente entre el conocimiento ancestral de su abuela y el conocimiento científico que absorbía en los libros y en las conversaciones con los médicos. Isabel, por su parte, estaba irreconocible comparada con la niña paralizada de meses atrás. Andaba sola ahora, sin apoyo, aunque todavía con cierta dificultad en terrenos irregulares. Había vuelto al colegio, se había reencontrado con sus amigas, había retomado una vida que parecía perdida para siempre. Pero la experiencia la había transformado. Ya no era simplemente una niña alegre y despreocupada. Había en ella una nueva profundidad, una empatía especial por las personas en dificultades. Pasaba horas en la parte del centro donde ya recibían a los primeros niños en tratamiento, conversando con ellos, jugando, ofreciendo el consuelo de quien había pasado por lo mismo. La inauguración oficial del Centro de Medicina Integrativa Renacer tuvo lugar en una mañana soleada de septiembre. El nombre había sido idea de Marina, y todos estuvieron de acuerdo en que era perfecto. Renacer. Era exactamente eso lo que hacían allí. Dar a las personas la oportunidad de renacer, de empezar de nuevo, de recuperar lo que parecía perdido. No hicieron una gran fiesta, solo una ceremonia sencilla con el equipo, algunas familias, que ya estaban en tratamiento, y una pequeña bendición que la hermana Lucía, del albergue donde había vivido Marina, insistió en hacer. La monja estaba orgullosa, viendo a la niña que había acogido ahora floreciendo de una forma tan hermosa y significativa. El doctor Eduardo Mendoza, por supuesto, no asistió, pero su ausencia no se notó. Había otras personas allí, personas que creían, que apoyaban,
que compartían la visión de que la curación podía venir de muchas formas. Los primeros meses fueron desafiantes. Montar protocolos que unieran la medicina convencional con prácticas alternativas exigía creatividad y mucho diálogo. Había debates acalorados en el equipo sobre dónde trazar las líneas, qué incluir, qué dejar fuera, pero siempre con respeto, siempre buscando evidencias, probando, documentando. Marina trabajaba principalmente con niños que tenían condiciones neuromusculares. Cada caso era único, exigía un enfoque diferente. Atendía siempre acompañada de un fisioterapeuta o médico y todo lo que hacía se registraba en historiales detallados. Beatriz insistía en ello. Quería que el trabajo de Marina se tomara en serio, que no pudiera ser descalificado como mero folclore, y los resultados empezaron a aparecer. No eran milagros instantáneos, no eran curas mágicas, pero había progresos consistentes, niños mejorando más allá de las expectativas médicas convencionales. Un niño con parálisis cerebral, que no movía los brazos, empezó a tener control motor fino después de 3 meses de tratamiento integrativo. Una niña con distrofia muscular consiguió prolongar significativamente su capacidad de andar con autonomía. Un adolescente con secuelas de meningitis recuperó parte de los movimientos que los médicos habían dicho que eran imposibles de restaurar. Cada caso era cuidadosamente documentado. Beatriz y Cristina publicaban informes, asistían a congresos médicos para presentar los resultados, se enfrentaban al escepticismo, a las críticas, a veces a una hostilidad abierta, pero los datos estaban ahí innegables. Algo estaba funcionando. Fue en una de esas conferencias médicas en Madrid donde Beatriz conoció al doctor Marcelo Hurtado, un neurólogo de Barcelona que trabajaba con rehabilitación neurológica usando técnicas innovadoras. Se acercó a ella después de su presentación interesado y respetuoso. Doctora Beatriz, su investigación es fascinante, especialmente los resultados con la joven curandera. Mencionó que trabaja con estímulos sensoriales y puntos de presión específicos. Esto me recuerda mucho a la neuroplasticidad inducida, la capacidad del cerebro de crear nuevos caminos neuronales cuando se le estimula adecuadamente. Es posible que lo que ella está haciendo intuitivamente sea exactamente eso, estimular la neuroplasticidad de formas que aún no comprendemos del todo. Beatriz sintió una profunda validación en aquellas palabras. Era exactamente lo que ella venía pensando, pero oírlo de otro neurólogo respetado daba peso a la teoría. Marcelo incluso propuso una colaboración para estudiar más a fondo los métodos de Marina, mapear exactamente lo que hacía e intentar entender los mecanismos neurológicos que había detrás. En los meses siguientes, Marina se convirtió en objeto de estudio científico, pero de una forma respetuosa y colaborativa. Marcelo y su equipo venían al centro regularmente, observaban su trabajo, hacían exámenes a los niños antes y después de las sesiones, medían la actividad cerebral, la conducción nerviosa, el tono muscular. Marina, lejos de sentirse invadida, estaba fascinada. Hacía preguntas sobre los aparatos, sobre lo que mostraban los exámenes, absorbía conocimiento como una esponja. Fue durante uno de esos estudios que descubrieron algo notable. Marina tenía una sensibilidad táctil excepcional. Podía detectar cambios de temperatura y tensión muscular tan sutiles que la mayoría de la gente no percibiría. Su capacidad para leer el lenguaje corporal no verbal también era extraordinaria. Captaba microexpresiones, cambios en el patrón respiratorio, pequeños temblores musculares que indicaban malestar o relajación. Era como si sus sentidos estuvieran calibrados de una forma diferente, más aguda. Esto no es místico, explicó el doctor Marcelo al equipo en una reunión. Es neurodiversidad. Algunas personas nacen con sensibilidades sensoriales ampliadas. Marina probablemente tiene esta característica, y su abuela, reconociéndolo, la entrenó desde pequeña para usar esas habilidades de forma constructiva. Lo que parece un don sobrenatural es en realidad una combinación de predisposición neurológica y entrenamiento intensivo desde la infancia.
Marina escuchaba todo aquello con interés, pero no parecía perturbada porque su don fuera explicado científicamente. Al contrario, parecía aliviada. Mi abuela siempre decía que lo que yo hacía era natural, no magia. Tenía razón. Es solo una forma diferente de percibir el mundo. Mientras el centro crecía, la vida de Marina e Isabel también seguía su curso. Las dos eran inseparables, verdaderas hermanas en todo excepto en la sangre. Isabel, ahora con 5 años y medio, había vuelto a ser la niña vibrante y alegre de antes, pero con una mayor conciencia sobre la fragilidad y la resiliencia. Marina, llegando a los 11, mantenía aquella madurez antigua, pero empezaba a mostrar también un lado más infantil, más ligero. Jugaba, reía, hacía amistades en el colegio. Pero había momentos en que la añoranza por su abuela todavía le apretaba fuerte en el pecho. Generalmente por la noche, cuando todos ya dormían, se quedaba mirando por la ventana de su habitación, recordando los tiempos en Extremadura, la casa sencilla de su abuela, el olor a hierba secándose al sol, los paseos por el monte aprendiendo sobre plantas. Fue en una de esas noches, cuando Marina estaba particularmente melancólica, que llamaron suavemente a la puerta de su habitación. Era Beatriz en camisón con el pelo suelto, una expresión amable. ¿Puedo entrar? Marina asintió secándose rápidamente los ojos. Beatriz se sentó en el borde de la cama y se quedó en silencio por un momento, simplemente haciéndole compañía. «Echas de menos a tu abuela», dijo Beatriz suavemente, no como pregunta, sino como constatación. Marina asintió, mordiéndose el labio inferior para no llorar. Todos los días. La echo de menos todos los días. Su voz, la forma en que me enseñaba las cosas, cómo hacía que todo pareciera simple y claro. Beatriz tomó la mano de la niña y la sostuvo con ternura. «Estaría muy orgullosa de ti, Marina, de lo que te has convertido, de lo que estás haciendo. Estás honrando el conocimiento que te transmitió, pero también estás yendo más allá. Estás aprendiendo, creciendo, transformando ese conocimiento en algo aún más grande». «¿Tú crees?», preguntó Marina con voz queda. «Estoy segura. Y sabes, a veces pienso que quizás tu abuela lo sabía. Sabía que tenías algo especial, que podías marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Y por eso te preparó tan bien. Te dio las herramientas, y tú estás usando esas herramientas para construir algo hermoso». Marina finalmente dejó caer las lágrimas, y Beatriz la atrajo hacia un abrazo maternal. La niña lloró allí, liberando un dolor que guardaba desde hacía meses, y Beatriz simplemente la sostuvo con firmeza, ofreciendo el consuelo silencioso que solo una madre sabe dar. Porque en eso se había convertido Beatriz para Marina, incluso sin ningún papel oficial, incluso sin lazos de sangre. Era su madre, de la forma que importaba, la del corazón. Cuando Marina se calmó, Beatriz tuvo una idea. «¿Qué tal si organizamos un día especial en el centro? Un día dedicado a la memoria de tu abuela, celebrando el conocimiento tradicional, las santiguadoras, los curanderos. Podríamos invitar a otras personas que trabajan con medicina tradicional, hacer un intercambio de saberes, enseñar a los niños sobre plantas medicinales. Sería una forma de honrar a doña Juana y todo lo que ella representaba». Marina levantó el rostro, los ojos todavía húmedos, pero ahora brillando con esperanza. «¿Harías eso?». «Claro que sí. Tu abuela merece ser recordada, su conocimiento merece ser celebrado, y más que eso, merece ser transmitido. Es eso lo que hacemos en el centro, ¿no? Unimos tradición y modernidad, honramos el pasado mientras construimos el futuro». Y así nació el Día de la Sabiduría Ancestral, un evento que se celebraría anualmente en el centro, reuniendo a practicantes de medicina tradicional de diferentes regiones de España. Santiguadoras de pueblos, curanderos, herbolarios, maestros de artes marciales que trabajaban con el cuerpo de forma holística. Todos eran invitados a compartir sus conocimientos, no como curiosidad folclórica, sino como ciencia legítima, conocimiento válido. El primer evento tuvo lugar 3 meses después, y fue un éxito sorprendente.
Asistieron más de 200 personas, entre profesionales de la salud curiosos, familias de pacientes, estudiantes universitarios, periodistas. Hubo charlas, talleres prácticos, demostraciones. Marina dirigió un taller sobre reconocimiento de plantas medicinales y se emocionó al ver el interés genuino de la gente. Pero el momento más conmovedor fue cuando una señora mayor, de pelo completamente blanco, se acercó a Marina al final del día. Había venido del interior de Extremadura, de la región de las Urdes, y traía en las manos un paquete envuelto en tela. «Tú eres la nieta de doña Juana, ¿verdad?», preguntó la señora con voz temblorosa. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, señora. ¿Conocía usted a mi abuela?» «Y tanto que la conocía. Soy Hortensia, prima lejana de tu abuela. Supe que estabas aquí en Madrid haciendo un trabajo precioso y he venido hasta aquí para traerte una cosa». Extendió el paquete. Esto era de doña Juana. Lo dejó guardado conmigo. Me pidió que te lo entregara cuando estuvieras lista. Creo que ahora es el momento adecuado. Con manos temblorosas, Marina abrió la tela. Dentro había un cuaderno antiguo de tapa dura marrón desgastada por el tiempo. Cuando lo abrió, reconoció inmediatamente la caligrafía de su abuela. Era otro cuaderno de recetas, de conocimientos, pero este era diferente. Más completo, más detallado. Tenía ilustraciones cuidadosas de plantas, descripciones de cómo cultivarlas, cuándo recolectarlas, cómo prepararlas. Tenía anotaciones sobre diferentes condiciones de salud y sus tratamientos. Era una enciclopedia de conocimiento tradicional, compilada a lo largo de décadas. Y en la primera página, una carta, escrita con esa letra temblorosa pero firme de su abuela. «Mi querida Marina, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo, y tú has crecido lo suficiente para recibir este tesoro. Este cuaderno representa 70 años de aprendizaje, mío y de las mujeres que vinieron antes que yo. Es un conocimiento que no puede morir, pero tampoco puede quedarse parado en el tiempo. Tú, mi nieta querida, tienes el don y la inteligencia para llevar esto adelante. Estudia, aprende, mezcla lo viejo con lo nuevo. No tengas miedo de cuestionar, de probar, de mejorar lo que está aquí. El conocimiento que vale la pena es el conocimiento que crece. Sé el puente, Marina. Sé el puente entre lo que fue y lo que será. Con todo mi amor, tu abuela Juana». Marina no pudo seguir leyendo. Se derrumbó en lágrimas allí mismo, abrazada al cuaderno, sintiendo como si su abuela estuviera presente, como si hubiera esperado todo este tiempo para darle aquel regalo. Beatriz, Rodrigo, Isabel, todos se reunieron a su alrededor, ofreciendo apoyo, compartiendo aquel momento sagrado. Doña Hortensia se quedó unos días más en Madrid, alojada en casa de los Méndez. Pasó horas conversando con Marina, contándole historias sobre su abuela, sobre el linaje de curanderas de la familia que se remontaba a generaciones. Marina lo grabó todo, no quería perder ningún detalle, ninguna historia. «Tu abuela era especial», dijo Hortensia en una de esas conversaciones. «Tenía una conexión con las plantas, con la tierra, con las personas. Pero, ¿sabes qué era lo que más me impresionaba de ella? Su humildad. Nunca se creía dueña de la verdad. Siempre estaba dispuesta a aprender, incluso de gente más joven. Decía que el curandero que deja de aprender, deja de ser curandero, y se convierte en charlatán». Marina absorbía cada palabra, cada enseñanza, y por la noche estudiaba el cuaderno de su abuela, comparándolo con lo que aprendía en los libros de medicina, haciendo conexiones fascinantes. Descubrió que muchas de las hierbas que usaba su abuela tenían propiedades antiinflamatorias comprobadas científicamente, que los puntos de presión que trabajaba correspondían a terminaciones nerviosas importantes, que las historias y cantinelas que acompañaban los tratamientos probablemente tenían un efecto neurológico, calmando el sistema nervioso, induciendo estados de relajación propicios para la curación. Era exactamente lo que su abuela le había pedido en la carta. Marina estaba siendo el puente, tomaba el conocimiento ancestral, lo validaba con la ciencia moderna, creaba algo nuevo que era más grande que la suma de sus partes. El centro, mientras tanto, continuaba creciendo. De 15 empleados iniciales,
ahora tenían 35. De 5 pacientes por semana, pasaron a más de 40. Niños venían de todo Madrid, algunos incluso de otras comunidades autónomas, buscando ese enfoque integrativo que combinaba lo mejor de la medicina moderna con saberes ancestrales. Y Marina, en el centro de todo, seguía siendo aquella niña serena, sabia, ahora más segura pero aún profundamente humilde. Trataba a cada niño con la misma dedicación, la misma empatía, la misma certeza de que todo cuerpo tiene la capacidad de curarse. Solo necesita encontrar el camino correcto. Isabel, observando trabajar a su hermana del corazón, sentía crecer dentro de sí un deseo. Quería ayudar también, quería ser parte de aquello. Y una noche, durante la cena familiar, anunció su decisión con la seriedad que solo una niña de 6 años puede tener. Cuando sea mayor, voy a ser médica, igual que mamá, pero trabajaré con niños enfermos y usaré todo lo que Marina me ha enseñado también. Voy a ser una médica integrativa. Beatriz y Rodrigo intercambiaron miradas emocionadas. Su hija, a la que casi habían perdido por la parálisis, ahora soñaba con curar a otros. Y Marina, sentada al lado de Isabel, le tomó la mano y la apretó con cariño. Serás una médica increíble, y yo estaré siempre aquí, ayudándote, enseñándote todo lo que sé. Vamos a trabajar juntas, a marcar la diferencia en la vida de mucha gente. Las dos niñas se miraron y sonrieron, y en ese momento, todos, en la mesa, sintieron que estaban presenciando algo especial. El comienzo de una colaboración que duraría toda una vida, que transformaría incontables vidas, que demostraría que el amor, el conocimiento y la determinación pueden lograr lo que parece imposible. 15 años habían pasado desde aquella tarde en el Parque del Retiro. El Centro de Medicina Integrativa Renacer ocupaba ahora un complejo de 3 edificios modernos en Chamartín, con jardines terapéuticos y salas equipadas que unían tecnología médica avanzada con espacios para prácticas ancestrales de curación. Marina Santos Méndez tenía 25 años. El apellido Méndez fue añadido oficialmente cuando Rodrigo y Beatriz finalizaron su adopción. Se había graduado en fisioterapia por la Universidad Complutense y había completado un máster en neurociencias. Su tesis, Puentes entre medicina ancestral y neurociencia moderna, causó impacto en la comunidad académica al documentar y explicar científicamente prácticas que existían desde hacía siglos, pero que eran ignoradas por la medicina convencional. El cuaderno de Doña Juana se transformó en un libro publicado por la editorial de la universidad. Sabiduría de las manos curanderas se convirtió en una referencia, utilizado en cursos de medicina integrativa por todo el país. Marina viajaba dando conferencias. Había formado a más de 200 profesionales de la salud, pero mantenía la humildad que su abuela valoraba. Decía siempre que solo traducía a un lenguaje científico lo que mujeres sabias habían hecho durante generaciones. Isabel había cumplido la promesa de sus 6 años. Se graduó en medicina, se especializó en rehabilitación y medicina física, y ahora, a sus 21 años, trabajaba junto a Marina. Las dos eran un dúo perfecto. Isabel con un enfoque médico riguroso, Marina con una intuición aguda y conocimiento de plantas medicinales. Juntas, desarrollaban protocolos que combinaban lo mejor de ambos mundos. El centro había crecido exponencialmente. 200 empleados, más de 3.000 niños tratados. Médicos, fisioterapeutas, enfermeros, pero también santiguadoras, herbolarios, maestros de diferentes tradiciones. Todos trabajando en armonía. Había reconocimiento internacional, congresos en Alemania, Estados Unidos, Japón. El modelo español influía en prácticas de todo el mundo. Incluso el doctor Eduardo Mendoza había cambiado. Pidió disculpas formales a Beatriz y pasó meses en el centro aprendiendo sobre métodos integrativos, transformando su propia práctica médica. Una tarde de sábado, Marina e Isabel volvieron al Parque del Retiro, el lugar donde todo había comenzado 15 años atrás. Caminaron hasta el pequeño estanque donde Rodrigo había detenido la silla de ruedas aquella tarde lejana. Se sentaron en el césped en silencio.
¿Recuerdas lo que pensabas aquel día?, preguntó Marina. Isabel sonrió con tristeza. Que nunca más iba a andar, que mi vida se había acabado. Tenía 4 años y estaba lista para rendirme. Yo también estaba desesperada, confesó Marina. Creía que el conocimiento de mi abuela no valía nada en la gran ciudad. Entonces te vi, y algo me dijo que tenía que ayudar. Isabel apretó la mano de su hermana. Salvaste mi vida y cambiaste la de miles de niños. Marina negó con la cabeza con humildad. Fuimos nosotras. Tú, yo, tus padres, todo el equipo, y las generaciones de curanderas que mantuvieron vivo este conocimiento. Entonces vieron a una familia cerca. Un padre empujaba una silla de ruedas con una niñita de unos 5 años, ausente, desconectada del mundo. El padre tenía esa expresión de desesperación que Rodrigo conocía bien. Marina e Isabel se miraron y caminaron hacia la familia. «Buenas tardes», dijo Isabel amablemente. «Disculpen que les molestemos. Soy médica y esta es Marina, fisioterapeuta. Trabajamos en un centro de rehabilitación infantil». El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Su hija tiene problemas neurológicos?». Él asintió, con los ojos llorosos. «Mielitis, transversa desde hace 2 meses. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, que no volverá a andar». Marina se arrodilló junto a la silla. «¿Cómo te llamas, pequeña?». «Laura», respondió la niña en voz baja. «Laura, yo conocí a una niña que tampoco andaba. ¿Sabes qué pasó? Se puso bien y hoy es una médica increíble». «Era yo», confirmó Isabel. «Yo estuve donde estás tú, y Marina me ayudó. Ahora ayudamos a otros niños todos los días». El padre miraba incrédulo. «¿De verdad existe una oportunidad?». «Siempre existe una oportunidad», dijo Marina con convicción. «No prometo una curación completa, pero prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos un equipo dedicado, años de experiencia, y siempre tenemos esperanza». Isabel le entregó una tarjeta. «Llame el lunes, pida una evaluación. Venga a conocer nuestro centro». El hombre cogió la tarjeta con manos temblorosas. «Lo haré. El lunes. Gracias por preocuparse». Cuando la familia se alejó, Marina e Isabel volvieron a su sitio. El círculo se había completado. 15 años atrás, una niña curandera había ofrecido ayuda en aquel parque. Hoy las dos juntas ofrecían esperanza a otra familia desesperada. «Esto nunca va a parar, ¿verdad?», dijo Isabel. «Siempre habrá otro niño necesitando ayuda. Y siempre estaremos aquí», completó Marina. «Para eso existimos. Cuando recibimos el don de curar, tenemos la obligación de compartirlo, no de guardarlo para nosotros». Permanecieron hasta que el sol empezó a ponerse. Hablaron sobre el futuro, nuevos proyectos. Marina soñaba con una universidad propia de medicina integrativa. Isabel quería expandirse a otras ciudades. Eran sueños grandes, pero no imposibles. Al fin y al cabo, 15 años atrás el centro también parecía imposible. Cuando se levantaron, Marina miró el estanque por última vez. «Gracias, abuela, por enseñarme, por creer en mí. Espero que estés orgullosa». En aquella suave brisa, Marina sintió una presencia, no de forma sobrenatural, sino de esa manera profunda en que los muertos permanecen a través de sus enseñanzas, del amor que dejaron. Doña Juana estaba allí, en cada toque terapéutico, en cada niño que aprendía sobre plantas, en cada profesional que valoraba los conocimientos ancestrales. Pasaron por el centro de camino a casa. En el pasillo principal, una pared entera cubierta de fotos. Niños que habían pasado por allí a lo largo de los años. Niños en sillas de ruedas que ahora andaban. Niños que no movían los brazos y ahora dibujaban. En el centro de la pared, 2 fotos. La primera, antigua, tomada por Rodrigo aquel primer día. Marina descalza, arrodillada junto a la silla de Isabel. La segunda, reciente, de la última graduación de fisioterapeutas formados en el método Renacer. Marina e Isabel con bata, rodeadas de 50 profesionales listos para llevar ese conocimiento adelante. Entre las fotos, una placa de bronce. «Donde hay amor,
conocimiento y valentía, la curación encuentra su camino. En memoria de doña Juana Santos, curandera, maestra, guardiana de la sabiduría ancestral. Marina tocó la placa suavemente, como hacía siempre. Y luego siguieron, porque siempre había más trabajo que hacer, más niños a los que ayudar, más esperanza que sembrar. Aquella noche, la cena fue animada. Rodrigo, ahora con el pelo canoso, contaba historias del trabajo. Beatriz, con un máster en medicina integrativa, discutía nuevos protocolos. Marina e Isabel hablaban sobre Laura y su familia. También estaban Cristina, Fernando, Julia. No solo una familia de sangre, sino una elegida, unida por un propósito común. Más tarde, Marina abrió su cuaderno de notas. Escribió sobre el día, sobre el círculo que continuaba. En la última línea, el verdadero conocimiento no pertenece a nadie. Pertenece a todos. Y solo tiene valor cuando se comparte, cuando transforma vidas, cuando construye puentes entre lo que éramos y lo que podemos llegar a ser. Miró por la ventana. Madrid brillaba afuera, millones de vidas con sus luchas y esperanzas. En algún lugar, la pequeña Laura dormía, sin saber todavía que el lunes su vida comenzaría a cambiar. Marina pensó en todos los niños que aún vendrían. Cada uno sería recibido con el mismo cuidado, la misma esperanza que le había ofrecido a Isabel 15 años atrás, porque al final se trataba de amor, amor que cura, que transforma, que no se rinde, amor que se niega a aceptar lo imposible, amor que construye puentes entre la tradición y la ciencia, entre el pasado y el futuro, entre la desesperación y la esperanza. Antes de dormir, Marina susurró una plegaria de gratitud, por la abuela que la preparó, por la familia que la acogió, por su hermana de alma, por todos los niños que confiaron en ella y por los que aún vendrían, y así termina la historia de Marina e Isabel. Pero nunca termina de verdad, porque todos los días, en algún lugar, un niño da su primer paso después de meses paralizado. Un padre llora de alegría, una madre recupera la esperanza, todo porque una niña descalza se negó a dejar morir su conocimiento, porque una familia abrió su corazón, porque el amor, la ciencia y la tradición encontraron un camino común. La niña invisible se convirtió en el símbolo de un movimiento. La niña paralizada se convirtió en sanadora. Y juntas demostraron que donde hay fe, afecto y valentía, la curación siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina e Isabel haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con este viaje de superación, amor y esperanza, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, narrativas que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo el amor y la determinación pueden transformar lo imposible en realidad. No se pierdan nuestros próximos episodios. Les esperamos aquí, siempre con una nueva historia, para reconfortar su corazón y renovar su fe en la bondad humana. Hasta la próxima historia, y que ustedes también encuentren su puente entre lo que son y lo que pueden llegar a ser.